Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Apúntalo, el programa que produce la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, la APU, y que se transmite semanalmente por esta cadena de Radio Universidad, WRUO-FM en Mayagüez y WRTU-FM desde el recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Les habla el profesor José Raúl Rivera Caballero del Departamento de Humanidades del recinto de Carolina de la Universidad de Puerto Rico. Deseo recordarles a todas y a todos los amigos que este espacio radial estará disponible para la presentación de libros, proyectos, congresos de interés para la comunidad universitaria y el pueblo puertorriqueño. A estos efectos se puede llamar al 787-758-8232. Le damos la bienvenida hoy al profesor Iván Rosario, compañero profesor del recinto de Carolina, profesor del Departamento de Ciencias Sociales, con quien hablaremos sobre el tema del narcotráfico, la violencia y la criminalidad. Bienvenido, Iván. Saludos a todos y a todas. Gracias. Qué bueno tenerte por aquí. Este es un tema bastante complejo, es un tema bastante vasto. Vamos a tratar... Y controversial. Y muy, muy controversial. Vamos a tratar de ir llegando poco a poco a digamos, quizás a donde está el nervio, ¿no?, del problema en Puerto Rico. Quizás la manera más apropiada de comenzar el tema es dándole una perspectiva histórica, poniendo un marco histórico para entenderlo. ¿Qué tú nos puedes comentar, qué tú nos puedes decir sobre el uso de la sustancia, ¿no?, de lo que se suele llamar las drogas, ¿no?, a través de la historia de la humanidad, de manera breve, ¿verdad? Bueno, la historia del uso de sustancias entre la humanidad ha tenido muchos cambios específicamente. Hay que pensar que las plantas psicoactivas existían antes que el ser humano habitara sobre la Tierra y por ende, aunque no hay registros históricos, debemos asumir que en algún momento el hombre tuvo una relación directa con este tipo de sustancias psicoactivas por muchas razones. Especialmente tenemos que pensar, por ejemplo, que el hombre en una época era recolector, por lo tanto, por ejemplo, tuvo que haber estado en contacto con hongos psicodélicos y haber tenido experiencias psicodélicas en el pasado con este tipo de sustancias. Eventualmente, las sustancias comenzaron a aparecer nuevas sustancias, nuevas plantas psicoactivas. Estas plantas psicoactivas estaban limitadas geográficamente a unos espacios particulares. No obstante, llegó el mercantilismo y se amplió. Pero en la antigüedad realmente el ser humano utilizaba la sustancia con dos fines principalmente religiosos y medicinales. Comenzó a abrirse un espectro recreativo, pero era limitado en unos sectores de clases sociales dentro de unas sociedades particulares. Ya con el mercantilismo, el cambio hacia lo recreativo comenzó a ampliarse y no solamente eso, en la época de la Edad Media y anteriormente, los poderosos comenzaron a sembrar estas plantas psicoactivas por lucro. Y ese paradigma viene a cambiar ya a finales del siglo XIX. Recuerden que en el siglo XIX comienza la industrialización, por lo tanto el poder económico quiere un obrero, quiere un empleado que no esté bajo los efectos psicoactivos de la sustancia, por lo tanto la embriaguez o el otro tipo de sustancia no era compatible. Además que comenzaron los cambios políticos en la Europa, en Estados Unidos, etcétera. Hay unos cambios que promueven mucho hacia el control social y vieron la oportunidad, y de eso hablaré un poquito más tarde. Este cambio de paradigma conlleva entonces que los poderosos comienzan a hablar de, bueno, hay que prohibir las drogas porque hace daño a la salud. Y eso fue la punta de lanza para la prohibición que hoy tenemos todavía. Realmente autores como Escotado, Coltrich, Manjón Cabeza, cuando hacen un análisis de ese momento histórico, encuentran razones étnicas, razones raciales, razones políticas, etcétera. Por ejemplo, ¿quién se imaginaría que en un momento dado la corona de Inglaterra dependía una tercera parte de los aranceles que le imponía a la venta de opio en China, y que obligó a los chinos a través de una guerra a que el emperador no tuviera la capacidad de prohibir el consumo de opio en China? O sea, históricamente esto ha ido cambiando. Más recientemente vemos el cambio
hacia el uso de la marihuana medicinal y estos otros aspectos que podemos hablar. Me está interesante varias de las cosas que estás mencionando. Quisiera comenzar, ¿verdad?, preguntándote, tú hablas del uso de este tipo de sustancias psicoactivas que estás mencionando, pero por lo general en Puerto Rico, aunque yo entiendo que eso ha ido cambiando, cuando se habla, tú mencionas el término sustancia, aquí se suele usar la palabra droga y se suele vincular a la drogadicción. Sí. Cuando tú hablas de uso, estamos hablando que había drogadictos en el pasado. O sea, ¿cuál es la diferencia entre el uso que tú estás describiendo de una perspectiva histórica versus lo que hoy en día yo pienso que le viene a la mente a muchas de las personas que viven en Puerto Rico con los problemas del uso de estas sustancias? El uso es que tenemos que pensar que no todos los usos son problemáticos. Yo no utilizo las palabras droga, drogadicción y otro lenguaje porque tiene ya una carga negativa dentro del lenguaje, ¿no? Y sabemos que las palabras tienen poder y se construye a través de la palabra ideologías, se construyen imaginarios, ¿no? Y tendemos a usar sustancia porque es algo que me he impuesto como persona y lo he impuesto también en los cursos que dicto dentro de la universidad, que comencemos a utilizar un lenguaje más neutral en ese sentido. El uso problemático es cuando quizás podíamos hacer una referencia a algunos profesionales al DSM-5, por ejemplo. En términos, debe haber por lo general algún problema de salud, puede haber causar problemas de salud, puede causar problemas en las relaciones, puede causarte problemas en el trabajo, puede causarte hasta problemas legales. Si vas al DSM-5 te va a hablar que va a haber consumo a pesar de tener conciencia de los daños que tiene o efectos negativos que va a tener esa sustancia. No va a haber nunca una definición de uso problemático o de uso severo de sustancias que vaya a satisfacer a todo el mundo, ¿no? Pero hay una noción de que hay un efecto negativo en algún aspecto importante de vida a la persona, sobre todo. Entonces tienes usos. En ese continuo de consumo hay personas que nunca han hecho uso, absténicos. Personas que una vez hicieron un uso y no volvieron. Personas que ocasionalmente, personas que regularmente y personas que tienen uso problemático. Y cuando hablo de uso, es la relación que establece el ser humano con la sustancia, no la sustancia con el ser humano como han querido dar a entender muchos médicos y especialistas en el campo de la sustancia que cosifican al ser humano y personifican la droga o la sustancia. Es una perspectiva más humana de lo que estamos hablando, ¿cierto?, ¿verdad? Podríamos llamarlo. A mí me recuerdo siempre un ejemplo que me dio un amigo para expresarme la idea que tenía de lo que es un uso problemático. Decía, hay personas que toman alcohol, que es una sustancia también, todos los días y no son alcohólicos. Y hay personas que no consumen nada de alcohol, pero sí son alcohólicos. Cierto. O sea, que gira en torno a la persona. A la persona. O sea, que el uso, cuando hablamos de uso, no estamos hablando necesariamente de un uso problemático. No. Y cuando hablamos de sustancias, estamos hablando de una gran variedad de sustancias. Hasta médicas. Hasta médicas. El consumo de sustancias médicas en forma fuera de la receta médica es un problema social en los Estados Unidos y aquí no se ha investigado mucho, pero me sospecho que también hay un sector de la población alto, grande, que está haciendo uso de medicamentos sin el debido proceso y más para buscando otros tipos de efectos o no sabemos porque en las cosas de salud pasan muchas cosas, ¿no? Me parece muy interesante que estás vinculando el tema de la prohibición en el marco de un periodo histórico, ¿verdad? Estamos hablando de la revolución industrial, del capitalismo, ¿no? De la proletarización, ¿no? Del surgimiento del trabajo asalariado y de los intereses de los dueños de las empresas, de los patronos, ¿no? En cuanto a cómo esperan que trabaje y produzca el asalariado. Es que el tema nunca ha estado desvinculado a la temática económica y política mundial. Lo que ocurre es que obviamente hay verdades y hay posverdades, ¿no? O se dice lo que se quiere que se sepa, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, vamos a mirar guerra contra las drogas, prohibición. ¿Por qué la guerra contra las drogas? En un momento está en América Latina. En un momento dado cierra la Escuela de las Américas. ¿Y quién es la agencia que ahora le hace la inteligencia política y militar a los Estados Unidos, los países latinoamericanos? La DEA.
La DEA está en todos los países básicamente de Latinoamérica. Y recoge información, no solamente con fines. Por otro lado, podemos pensar que realmente quieren acabar la guerra con la droga, cuando sabemos que hay gobiernos que utilizan el trasiego de drogas por intercambio de armas, etcétera, etcétera. Y hay evidencia de eso, no es algo que yo me estoy sacando de la manga. Sí, recordaba, en estos días leía un artículo sobre el acuerdo en el 2009 de los Estados Unidos con Colombia para Correcto. la creación de bases militares, ¿no? El aumento de bases militares de los Estados Unidos en Colombia, y que va paralelo al aumento de la exportación de ciertas sustancias ilegales desde Colombia que llegan a Puerto Rico y a los Estados Unidos. Es interesante porque me parece que tú estás problematizando lo que es un discurso que se suele presentar de manera solamente moral. Correcto. Como lo bueno y lo malo, ¿no? Correcto. Los que usan drogas son malos, los que no usan drogas son buenos. Desde el principio de la historia, el concepto sustancia o droga se le llamaba, a los griegos hacían fármacon, puede ser remedio o veneno a la vez. No tenía sección de bueno o malo. Eso se lo dimos más adelante cuando cuando comenzamos a querer prohibir las drogas o sustancias, comenzamos a verla como buena o mala. Pero cada sociedad establece qué es bueno y qué es malo. Sí, pero aquí lo que yo entiendo que estás presentando es que detrás de este discurso moral se encuentran otras razones. Hay una realidad que está escondida, ¿no? Y que es difícil ver porque esto es como una cortina de humo, ¿no? Correcto. ¿Cuándo surge este discurso? Porque tú hablabas del opio en el siglo XIX, claro. Pero yo recuerdo también haber visto que los médicos recetaban como la cocaína y otras sustancias que hoy en día son ilegales. Sí, Freud escribió Uber Coca, o sea, y hace una alabanza a los, claro, al final de su vida rechaza mucho de lo que dijo en ese. Pero el cambio de paradigma fue a finales del siglo XIX. Y fue gradualmente pues por cada sustancia. Por ejemplo, la heroína se prescribía en sirop, la vendían en los carruajes, la gente que iba a los poblados. Luego pasan una ley que solamente es con receta médica, que lo puedes comprar solamente. Pero tenemos que pensar que la Bayer fue la que desarrolló la heroína. Y se pensaba que iba a ser la alternativa a un fenómeno que ocurría, que era una epidemia de uso de morfina. Los seres humanos tendemos, al no revisar la historia, nos olvidamos de los eventos y repetimos eventos que han pasado y vuelven y se repiten porque no estamos al tanto de lo que ocurre en nuestra historia como humanidad. Podemos recordar cómo el tratamiento que se le ha dado al tema del alcohol. En Puerto Rico hubo una prohibición. Correcto. ¿Verdad? Que se da incluso antes que los Estados Unidos. La prohibición en Puerto Rico. Hubo una ley. Aquí se votó un referéndum que mucha gente no sabe y ganó la prohibición. Pero fue una ley natimuerta, como todo el mundo sabe históricamente. Sí, es interesante porque parte de los grupos que hicieron campaña a favor de la prohibición fueron los grupos de trabajadores y trabajadoras organizados del Partido Socialista, junto a los grupos de religiosos. Cierto. Que había un discurso moral. Pero ¿a quién convenía ese discurso moral? A los políticos. Tú decías a los poderosos hace un momento, ¿no? Sí. Habría que ir identificando esos poderosos. O sea, que podemos pensar que este mismo discurso, este mismo debate, estos mismos efectos de las políticas públicas que se han implementado en torno al alcohol, tienen las mismas consecuencias, los mismos efectos cuando hablamos de otras sustancias. Sí, es básicamente lo mismo. De hecho, cuando los 10 años que prohibieron el alcohol en los Estados Unidos, hay evidencia que aumentó el consumo de cannabis. Se transita, o sea, el consumo de sustancias no es algo que nosotros podamos eliminar de la humanidad, ¿no? Siempre va a haber, desgraciadamente, gente que va a sufrir por sus consumos, ¿no? Pero no podemos negar que la prohibición lo que hace es crear mayor corrupción en el sistema de gobierno, llenar los bancos de dinero y crear una nueva clase empresarial que son los narcotraficantes. Me parece interesante que menciones el cannabis. Hace un momento hablabas del poder de las palabras. El cannabis se ve como algo muy positivo, por lo menos en muy poco tiempo en Puerto Rico. La idea, la percepción de lo que es el cannabis ha cambiado radicalmente. Es el cannabis, no la marihuana, ¿no? Si dice marihuana todavía nos recordamos del viejo paradigma. Claro. Y el concepto marihuana, para que sepa, fue parte de esa publicidad que se usó en Estados Unidos, marihuana español, asociada con los mexicanos, porque cuando se comenzó la prohibición,
pues se inicia la prohibición, que dije anteriormente que Estados Unidos fue punta de lanza en ese aspecto. Una de las razones de la prohibición eran étnicas también, y relacionaban, ejemplo, el opio con los chinos, trabajadores que estaban en California y en otras partes de Estados Unidos, ya había excedente de mano de obra, por lo tanto los blancos se quedaban sin trabajo. En el sur pasaba con los mexicanos y asociaban a la marihuana. Y la cucaracha ya no puede caminar porque no tiene marihuana para caminar. Y entonces a los negros norteamericanos los asociaban con el uso de la cocaína. Es interesante. El uso del cannabis, como se está comercializando ahora, que es el cannabis medicinal, ha aumentado en Puerto Rico. Pero, ¿verdad? ¿Cuáles son las sustancias ilícitas, ilegales, que más se usan en Puerto Rico? Bueno, obviamente, si hablamos de ilícita, porque quiero hacer la marca, el más que se usa, claro. Sí, hablamos de ambas, sí. Es el alcohol. Aquí la reina de las sustancias es el alcohol. Y el alcohol trae serios problemas. Sabemos que, por ejemplo, en muchos otros casos de violencia doméstica, un 33% más o menos está asociado al uso del alcohol, y los accidentes vehiculares y un sinnúmero de cosas. Las pérdidas por el consumo de alcohol en la economía son grandísimas y de eso no se habla. Otro problema que tenemos es el uso de las medicinas en forma irresponsable. También se puede hablar de esto. Hay un tráfico de narcóticos, de medicinas que son legales cuando son recetadas. Claro, pero en términos de sustancias ilegales, la reina es el cannabis, es la marihuana, ¿no? En términos, pero no necesariamente es la más efectos negativos que causa, que eso podemos hablar más adelante. Tenemos también consumo de ejemplos. Aquí sabemos que tenemos alrededor de, podría decir, como 43.000 personas, usuarios de opiáceos. Y eso fue la estadística del 2008, publicada en el 2009 por el estudio de vivienda. Tenemos también mucho uso de crack. Uno de los problemas que tenemos actual, contemporáneo, en términos de los opiáceos, es los adulterantes que se están utilizando en Puerto Rico. Aquí hay una emergencia, hablan de crisis, pero yo le hablo de emergencia del corte de fentanilo, que es un opiáceo sintético, y están ocurriendo sobredosis. Y por ejemplo, estuve leyendo, no me citen, pero estuve leyendo que 1%, casi yo creo que 70 cadáveres que se hicieron pruebas toxicológicas en forense, 70 de ellos encontraron fentanilo. Eso no quiere decir que hayan muerto de fentanilo, pero implica la expansión del fentanilo y los riesgos que están asociados, que hay ahora en la calle con el contra del fentanilo. Sí, amigos y amigas radioyentes, vamos a una breve pausa y regresamos en breve. Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Están escuchando el programa Apúntalo, el programa de la APU. Hoy tenemos como invitado al compañero profesor de recinto de Carolina, el compañero Iván Rosario, con quien estamos hablando del tema del narcotráfico, la violencia y la criminalidad. Y estábamos hablando antes de la pausa del problema o de la situación del consumo de sustancias en Puerto Rico. Mencionábamos las sustancias de mayor uso, tanto legales como ilegales, y comentabas del problema del fentanilo. Sí, es un opiáceo sintético. Se utiliza como un analgésico potente, especialmente en etapas terminales de cáncer, porque es para controlar el dolor. Esto se está mezclando con la heroína. La heroína que venden en Puerto Rico no es en las calles. La pureza es bien baja, el nivel de concentración. Por lo tanto, para maximizar las ganancias, el narcomenudeo, o sea, el punto de droga, tiende a adulterarlo. Entonces lo está adulterando con este opiáceo sintético, que obviamente es fabricado tanto legalmente como se sabe que ya hay lugares como México y Asia que lo están produciendo en forma ilegal, y al adulterar la heroína, la potencia. Es tan así que anteayer yo estuve hablando con un amigo, y entonces las pruebas de fentanilo toxicológicas son diferentes a la prueba tradicional que se hace en la tableta para determinar opiáceos. Gente que da negativo a opiáceos, pero positivo a fentanilo. Quiere decir que la concentración en la bolsa, para decirlo así, de la heroína era tan bajo que no era detectable en la prueba, pero sí el fentanilo. A ese nivel estamos.
No hay un control del Estado en cuanto a este tipo de venta, ¿no? Que se da, que se llama No, porque esto es una venta ilegal, obviamente. Por lo tanto, no hay ningún control de calidad. Eso es consecuencia de la prohibición, al tú no tener control, porque prohíbes y no control. Así que la regulación sería una política pública para resolver en cierta forma uno de esos problemas. Pues, para antes de hablar de lo que es la política pública y de las soluciones, hay que identificar bien el problema. Por lo general en Puerto Rico, cuando se habla de este tema, que se habla de estos conceptos que hemos criticado, que tú has criticado aquí de la drogadicción vinculada al narcotráfico, se suele vincular a un uso muy alto, a un consumo muy alto de esta sustancia, y se suele vincular también a la violencia y a la criminalidad. ¿Cuál es la relación, cuál es la realidad de esta situación en Puerto Rico? Bueno, hay que mirar las cosas desde una perspectiva justa, ¿no? Las variables que inciden en la criminalidad son variables que correlacionan también en la drogadicción, pero no podemos establecer relaciones causales. Vamos a ver pobreza, vamos a ver, y eso no quiere decir que entre los estratos altos adinerados no haya, pero tú vas a ver relaciones más alto porque en criminalidad, porque en un mundo neoliberal de pocas opciones, muchas veces el mundo del narcomenudeo, el punto de droga, es una forma de solución de los problemas sociales y económicos. El desempleo, la falta de trabajo. La falta de trabajo, la inequitud y un sinnúmero de problemas sociales, económicos, políticos, vivenciales que tenemos en esta sociedad. Es una empresa capitalista. Definitivamente, un punto de droga, y el narcotráfico en sí es hijo del capitalismo, es hijo de los mercados. Lo decía Pepe Mujica. Y la corrupción gubernamental ayuda al aumento del contrabando de ese producto que ahora llamamos droga, ¿no? En ese sentido. Pero lo que ocurre en Puerto Rico, si miramos desde una justa perspectiva, tenemos que pensar que cuando hablamos de problemas de drogas, usando el concepto tradicional, realmente la gente a lo que la mayoría se refiere es a la violencia que genera la droga. Y es que el narcomenudeo, y debo hacer un señalamiento. Explícanos qué es el narcomenudeo. Aquí en Estados Unidos y en Puerto Rico no se usa mucho el concepto, ¿no? Gary Gutiérrez lo utiliza, otros escritores lo han utilizado, y se recoge de América del Sur, de México, de Colombia, de otros países. Tenemos que ver el narcotráfico como la estructura grande, que genera millones. Esa estructura grande, que principalmente en Puerto Rico de tráfico de cocaína, porque realmente de cada el 100% de la cocaína que llega a Puerto Rico, dije ahorita que por lo general el 80% se va y se queda el 20% aquí. La heroína que entra se queda principalmente en Puerto Rico. De Estados Unidos muchas veces importamos cannabis, marihuana, y así por el estilo. Pero cuando hablamos de narcomenudeo, estoy hablando del punto de droga, lo que conocemos como punto de droga. Es una estructura más pequeña que resuelve los conflictos de una manera diferente a los grandes narcotraficantes. Los narcotraficantes, como bien tú dijiste ahorita, son grandes empresarios. Se pueden sentar a tomar vino o beberse. Imagínense en el CEO de la Coca-Cola con el de la Pepsi-Cola en un restaurante hablando. Esos son los grandes narcotraficantes en Puerto Rico, que puede ser cualquier profesión, abogado, doctor, un profesor universitario, qué sé yo, cualquier cosa. Ahora, el narcomenudeo o punto de droga es una célula más pequeña que resuelve principalmente sus conflictos en forma violenta. Y hay que llamar algo aquí, ejemplo, hemos estado manejando una situación de muchas muertes, ¿no? Recientemente, en los últimos meses. Claro, se constriñe la economía, la violencia en los puntos de drogas crece porque tiene que expandir, porque tiene que sustentar unas ventas para mantener la operación de ese punto de droga. Así que si tú tienes un punto de droga y yo tengo otro, yo voy a tratar de darte lo que dicen un tumbe para adquirir tu clientela y vender. ¿Por qué? Es un negocio piramidal, estás hablando de la parte más abajo de ese negocio. Y tenemos que pensar que todos los puntos de droga operacionalmente tienen, como cualquier tipo de negocio, tienen una base operacional de ventas diarias, que es el usuario que hace uso problemático de sustancias. Pero todas las ventas y todos los consumos son problemáticos, así que aquel ejemplo que tiene una profesión que de vez en cuando hace su fiesta y compra un gramo de
cocaína, cuando el bolsillo se le aguanta, aguanta también las compras. Por lo tanto, hay un efecto continuo que se está moviendo que tiene relación de la economía con la venta. Okay. Se nos está acabando el tiempo. Lo que tú estás diciendo es que el narcotráfico, como funciona, y el narcomenudeo, no es diferente a cómo funciona cualquier empresa en el capitalismo, Similar. Pero hay un elemento que es una empresa ilegal. Porque se nos está acabando el tiempo y es un tema extenso. Y la violencia es más directa porque no estamos diciendo que las otras empresas no cometan violencia, pero lo hacen de otra manera. Sí. Y te pregunto, Iván, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer para atender estos problemas que están vinculados a la manera como se vende y se consume esta sustancia en Puerto Rico? Comenzar a mirar el problema de uso problemático de sustancias como un problema de salud pública. Tenemos que pensar que si nosotros tenemos más servicios, le estamos quitando clientela a los puntos de droga. Al quitarle clientela a los puntos de droga, bajan los ingresos. Al bajar los ingresos, tienen menos dinero para comprar balas, pagar gatilleros, comprar armas. Así que aquí hay que enfocar. En Puerto Rico hay pocos servicios para la persona y darle unas miradas dentro de lo que es la salud pública a la reducción de daño, al uso de la buprenorfina, al uso de la metadona, a preparar profesionales que tengan una visión distinta, no moral, no tradicional, en los acercamientos que le damos a la sustancia. Tenemos mucho camino por recorrer y nuevamente yo creo que me parece importante comenzar a cambiar las palabras que usamos para describir el problema. Estoy de acuerdo con lo que tú has traído. Yo voy a hacer un esfuerzo también, ¿verdad? Todo este discurso de la droga, el drogadicto, el tecato, de manera despectiva, de manera con una carga tan negativa, comenzar a ver esto desde una perspectiva más humanista y tratar de tener una influencia mayor en cambiar la política pública del gobierno para tratar de crear un mejor país. Lamentablemente, amigos Radio Escucha, se nos acabó el tiempo. Le agradecemos a todos su sintonía. Le agradecemos al compañero profesor Iván Rosario por estar aquí con nosotros hablando de este tema tan extenso, tan interesante y tan complicado. Quizás podemos organizar una segunda parte para entrar en mayor detalle. Le agradecemos al compañero Fidel Arrocho Santiago por su apoyo técnico y será hasta la próxima semana.